Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Muy bien, Tauro. Hay una imagen que me ha asustado, bisonte. Hay una imagen que la piel se me ha vuelto como, no sé, una sensación de miedo, sinceramente, Tauro. He visto, Tauro, unos ojos, pero no eran unos ojos humanos, no. Parecía como que fuera de un ave, pero unos ojos como que están en esa posición de ataque, bisonte. Las pupilas, lo que es de color negro y todo el contorno de color amarillo. Por eso te digo que cuando he visto esos ojos me he impresionado, Tauro. Luego, Tauro, te he visto que estás como en un remolino, tú estás dentro de ese remolino, pero hay mucho fuego, Tauro. Mucho fuego, mucho fuego. No sé qué está pasando contigo, bisonte. Y el otro mensaje, Tauro, que te puedo decir también, es como que llegan regalos a tu vida y se va, bisonte. Vale. Mi querido Tauro, dime, en esta semana o en este mes o el 2025, quizás tú dices, Richard, vaya año la mía, porque es como que sales de una y entras a otra. Te recuperas de un problema y entras a otra, Tauro. O de repente te llega dinero y tú tratas de administrar bien tu dinero y el dinero se va como agua. Parece que tuvieras una coladora en las manos, bisonte. Pero esa mirada, sinceramente, esa mirada que es un poco terrorífico y que tú estás en un remolino de fuego, es como que fuera el infierno, bisonte. No sé por qué siento, Tauro, que a lo mejor alguno de ustedes o estás con una persona que tiene un carácter horrible, que puede ser el caso, o muchos de ustedes, bisonte, la envidia, el daño, la brujería, está rondando tu vida, Tauro. No es normal. Es cierto que yo recomiendo, cuando ustedes están en un problema, por más que sea simple, ustedes tienen que desconectar esa energía negativa. No es necesario que te vayas a un chamán, que te vayas a un brujo. La limpieza del huevo lo vas a encontrar en mi canal, o al final de la lectura yo siempre anclo ese video. El otro mensaje, Tauro, si tú me dices, Richard, no estamos para desperdiciar un huevo, ¿vale, corazón? Con las manos abiertas, busca un jardín donde existan plantas. Si la tierra es húmeda, mejor. Entonces, pones en el suelo que descargue esa energía a la tierra, cariño. Y esto lo saben muchos, las personas que conocen de electricidad, al menos electricidad básica, o ingenieros. Un motor, un transformador o cualquier cuerpo que tenga bobina, cariño, siempre va a almacenar energía.
energía. Y esa energía, los electricistas, como yo, porque yo también he sido electricista, tenemos que poner lo que es una pérdida o una línea tierra para que descargue. Porque si tú abres ese equipo, esa descarga te puede llevar al otro mundo. Entonces, en el caso de nosotros acumulamos energía negativa. Entonces, cuando tú tienes un problema, cuando tú de repente has perdido el trabajo, has discutido con tu pareja o un problema, cariño, esa energía se queda ahí y lo llevas a casa. Y esa energía está lo que es en casa. Tú tienes que descargar esa mala vibra. Y si tú me dices, Richard, ¿cómo puedo hacer de mi casa, cariño? Haz oraciones con incienso, con palo santo, echa sal por los costados. Si puedes abrir tus ventanas, abre tus ventanas, haz una oración que se airee, que se despeje, que se renueve el aire, mi querido bisonte. Pero algo está pasando en tu entorno. Tienes que ayudarte, bisonte. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, bisonte. Carta guía, carta consejo, cariño. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, tu signo, Tauro o Virgo, tu signo, Tauro. Mira, bisonte, fíjate bien en esta carta. Pero en primer lugar, la carta de la sacerdotisa nos dice: eres una persona evolucionada, eres una persona inteligente, eres una persona que ya estás preparado, preparada para hacer ese proyecto. Es una carta buena. Pero yo me baso también a lo que yo he visto en el cuenco tibetano. Entonces, fíjate, si te das cuenta, si eres observador, observadora, aquí hay una mujer que representa a la sacerdotisa, hay dos columnas que representan lo que es el bien y el mal. Detrás, cariño, hay un manto que nos hablan de las posibilidades en el futuro. Pero aquí adelante hay muchas almas que intentan tocar lo que es a la sacerdotisa para tener lo que es una oportunidad, bisonte. Siento un Aries muy fuerte, una oportunidad, bisonte. Entonces, mucha gente, Tauro, quiere tu puesto de trabajo, mucha gente quiere de repente ser como tú, mucha gente de repente quiere tu pareja, mucha gente envidia tu familia, tu economía, etcétera, etcétera, bisonte. Eres una persona, Tauro, que vas a llegar lejos, o de repente ya has llegado lejos, pero te dicen, cuidado, cuidado, Tauro. ¿Por qué? Porque tus triunfos, tus logros, el resto, envidia. Envidia, Tauro. Vos acá más cartas, bisonte. La carta del sol, Tauro. Alguno de ustedes, Tauro, puede ser que me diga, Richard, esto que tú me estás diciendo, yo ya lo vengo sospechando hace mucho tiempo. Pero yo de repente pensaba que estoy imaginando cosas, pensaba de repente que estoy exagerando las cosas. Bisonte, haz caso de tu intuición, porque el sol, cariño, está al costado de la carta de la sacerdotisa. El sol le da claridad a todas las dudas que tú en estos momentos estás teniendo, Tauro. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos, sí. A lo mejor me dice, Richard, yo siento que me miente, yo siento que está con otra, yo siento que se está comunicando con su ex, etcétera, etcétera. Para otros, yo siento que esta persona se ha encargado de hablar mal de mí en mi trabajo, en mi proyecto, por eso que ahora tengo problemas. O yo siento que ellos son malas personas conmigo, no me quieren, me miran mal, Tauro, me miran mal, Richard. Yo siento, pero a veces pienso que estoy exagerando. Tu vecina, ¿por qué no? Tu vecino, cariño. O de repente tus suegros o tu familia. Bisonte. La carta del sol y la carta de la sacerdotisa son cartas buenas que te están diciendo que tú tienes la razón, Tauro. Tú estás teniendo la razón, te dicen. Vamos a continuar, cariño. La carta del 8 de pentáculos. Muy bien.
Para muchos de ustedes, Tauro, posiblemente puede ser que tu talón de Aquiles está relacionado con el dinero. Algún gasto que no estaba programado, ha habido un cambio quizás en el trabajo, en los proyectos, tienes problemas económicos, Tauro. Muchos de ustedes. Pero recuerda que la carta de la sacerdotisa y la carta del sol te está diciendo, tú estás preparado, preparada para emprender algo nuevo. Un proyecto, ¿por qué no? Piensa, medita. ¿Cómo puedes hacer tú para poder generar más dinero, Bisonte? Piensa, medita, Tauro. ¿Cómo puedes hacer tú? Porque esta carta, cariño, es una carta que tienes dificultades económicas, pero tienes la sacerdotisa y la carta del sol. La carta del 4 de copas, vale, Bisonte. Mira, mi querido Tauro, cariño, mi bisonte, ¿por qué a veces tú no crees en ti? ¿Qué ha pasado en tu vida, Tauro? ¿Quién te ha dicho en algún momento que tú eres menos? O de repente tú has fracasado en algo y piensas que siempre vas a fracasar. Este mundo, corazón, está hecho de valientes. Este mundo también está hecho de pruebas. No siempre vamos a triunfar en la vida. Todos en algún momento caemos, hasta yo he caído en algún momento. Pero el ser humano, corazón, tiene esa habilidad de reinventarse, bisonte. Entonces, ¿por qué? Porque esta carta del 4 de copas, tu autoestima, cariño. ¿Qué está pasando con tu autoestima, bisonte? ¿Por qué no crees en ti? Vamos a continuar. Uy. ¿Has visto algo, Tauro? Dios mío. Tu lectura, se me escarapeló los pelos, Tauro. Siento que hay algo, lo tenía en mi mente, pero dije, no quiero decir esto porque no todo es brujería, cariño, pero he sentido una sombra y se me ha escarapelado el cuerpo, bisonte. Se me ha escarapelado, cariño. Y aquí tenemos lo que es la carta de Rey de Copas. La carta de Rey de Copas es una persona que quiere tener el control en los sentimientos, en las decisiones de los demás. Quiere tener lo que es el control en tu vida, también, Tauro. Puede ser tu pareja, ¿por qué no? Pero recuerda que tenemos la carta del 4 de copas al costado, bisonte. Entonces, cada vez que tú te reactivas, cada vez que tú de repente empiezas a ver la luz, a triunfar, bisonte, es como que de la noche a la mañana vuelve otra vez los problemas. Tauro, mira, cariño. A lo mejor estás pecando de inocente, bisonte. Puede ser tu caso. Tus proyectos, tus sueños, Tauro, hazlo en silencio, bisonte. Recuerda, mi querido Tauro, que hay alguien que no te quiere. Hay alguien que está dispuesto a hacer lo que sea. Y siento, mi querido Tauro, que todos los problemas que tú tienes, quizás es porque en tu inocencia lo pregonas a los cuatro vientos tus triunfos, Tauro. A veces cometemos el error de poner lo que es en las redes sociales. No, cariño, perfil bajo, Tauro, porque siento que hay una persona que no quiere que tú seas mejor que ellos, Tauro, que no quiere que tú llegues lejos, que quiere tener lo que es el control de tu vida, o quiere de repente que tú siempre recurras a ellos cada vez que tú tienes problemas, Tauro. Es esto, bisonte. Guarda tus cosas de progreso, de evolución, tus planes a futuro para ti, bisonte. Vamos a ver qué me dice el oráculo, cariño. Vamos a ver qué me dice el oráculo, bisonte. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude.
que Dios y el universo me ayude, bisonte. Dice, el número 5 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. El mensaje es decidir, bisonte. Mira, si tú te das cuenta, Tauro, aquí hay una mujer con un vestido precioso, está con los ojitos cerrados, pero hay dos imágenes. Por una parte está lo que es el cerebro y por otra parte está lo que es el corazón, bisonte. Cariño, a veces te ha pasado en la cual tu cerebro te dice, cuidado, este hombre no va a cambiar, ellos no van a cambiar. Pero sin embargo, de repente, como ejemplo, ¿no? Esta persona te dice, dame lo que es una oportunidad. Y tú, esta persona, mi querido bisonte, lo amas, lo quieres. Perdón, es el vapor. Voy a apagar, ¿vale? Vale. Tú lo amas, tú lo quieres, bisonte, a esta persona. Entonces, mi querido bisonte, le da lo que es una oportunidad. Y esta carta te dice, toma una decisión, pero yo sinceramente pienso que el oráculo te dice, toma una decisión, pero con la lógica, con la razón, bisonte. No te dejes llevar por los sentimientos, porque a veces el corazón, cariño, nos traiciona, bisonte. Yo entiendo que para ti este hombre o esta mujer es importante. Yo entiendo que para ti, cariño, ellos es como que me dice Richard, lo amo, lo quiero, es especial. Pero no vaya a ser que el corazón te esté dando lo que es una mala jugada, bisonte. Tienes que actuar con lógica, pero toma una decisión ya, pero razonable, bisonte, razonable, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Tauro. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del carro es un sí, Cáncer. Opción 2, la carta del loco es un no, Libra. Iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, bisonte. La letra M o W, la letra I, la letra C, la letra Y y la letra G. Signos, te voy a dar signos, Tauro. Te voy a dar signos. Leo, Piscis o Acuario, Virgo, otra vez Piscis, Acuario, Libra, cariño. Te muestro las cartitas, mi querido bisonte. Vamos a continuar. Quiero lo que es un mensaje también del tarot de la New. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Vamos a ver. Me sale la carta del rey de bastos, bisonte. Y al costado, la carta del diablo. Cariño. Hay una persona que vive con un rencor. Hay una persona que no te ha perdonado algo, Tauro. No está dispuesto a perdonarte. Esta persona busca venganza. Venganza por cualquier medio. La carta de la luna. Sus sentimientos no son sinceros, Tauro. No son sinceros, cariño. Te enseño la carta. Mira, si tú te das cuenta, Tauro, este personaje tiene como una herida aquí. Aquí. No sé si la cámara lo enfoca, cariño. Fíjate bien. Una línea roja tiene. Y aquí al costado, bisonte, hay una serpiente. Fíjate. Y la siguiente carta, la carta del diablo. Orgullo, ego, no le gusta perder. Y al costado la carta de la luna. Sinceramente, corazón, estas tres cartas juntas no juegan bien, Tauro. No juegan bien, cariño. Hay una persona que no te ha perdonado algo. Hay una persona que busca venganza. Hay una persona, cariño, que no va a parar
hasta que tú de repente estés en lo peor, hasta que tú de repente pidas perdón, hasta que tú, cariño, lo pierdas todo, Tauro. Entonces tienes que estar atento, atenta. ¿Ves? Uy, por Dios, cariño, no, Tauro, es que he sacado la carta del medio. Y mira lo que me sale, cariño, la carta del 9 de copas. ¿Tú qué ves ahí, Tauro? ¿Tú qué ves ahí? Una persona que está dispuesta a hacer lo que sea por ganar. Esta mujer sale de la tierra, Tauro, y al costado hay un sapo. Detrás de esa mujer hay muchos cuadros de santos. Me hablan de una persona como si fuera una santera, cariño, o un santero, un brujo, una bruja, Tauro. Está dispuesto a hacer lo que sea, con tal corazón de verte destruido o destruida, mi querido bisonte. Tienes que protegerte, Tauro. Hazte continuamente la limpieza del huevo, de la lumbre. Lo vas a encontrar lo que es en mi canal, cariño. No recibas cosas a personas que no conoces. A lo mejor tú has discutido con alguien y al día siguiente viene esta persona y te dice, quiero disculparme contigo, y te trae un pastel o la comida que tanto te gusta, Tauro. Tú lo recibes, lo comes, corazón, y ya lo estás tragando la cochinada que ha hecho esta persona. Bisonte, tienes que cuidarte, Tauro. Cuídate, cariño. Vamos a ver qué me dice Vidente de Luz. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Algunos de ustedes puede ser que están lidiando con personas de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero también puede ser otro Tauro. Muchos de ustedes van a hacer como un cambio radical. Sí. O tú dejas de repente la casa, cariño, o te cambias de país, o puede ser que estás en una mudanza. Mira, aquí hay un cambio radical, cariño. Tenemos lo que es la carta del juicio. Algunos de ustedes están lidiando con personas de elemento agua, especialmente lo que es un Piscis. Puede ser cualquier otro signo, ¿vale? Una persona de piel blanca, es alta o alto, cabello largo, castaño, negro, rubio, natural o pintado. Pero siento que esta persona es como que quiere lo que es una oportunidad, Tauro. Hay una persona que busca una oportunidad. ¿No será que a lo mejor o tú te estás divorciando o esta persona que viene a pedir lo que es una oportunidad se está divorciando, Tauro? Porque hay una persona que quiere una oportunidad. La carta del 10 de espadas. Pero siento que esta oportunidad lleva lo que es a enfados. Hay una persona de elemento aire que está enfadado o está enfadada. Libra, Géminis, Acuario, cariño. Puede ser que vivan lo que es en la costa o en una isla. Es con textura normal, piel blanca pero está bronceada, cabello largo, cariño, castaño o rubio, natural o pintado. Pero veo mucho resentimiento, Tauro, mucho resentimiento. La carta del 2 de oros, cariño, elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. O tú o esta persona tiene que tomar lo que es una decisión, especialmente para el grupo de aquellos que quizás tienen lo que es un amor o tu pareja en la distancia, bisonte, cariño. Esta persona en estos momentos no sabe qué decisión tomar porque piensa, Tauro, tiene que dejar quizás su trabajo, su zona de confort, tiene que hacer un cambio, bisonte, cariño. Es normal que esta persona no sepa qué decisión tomar, Tauro. Me sale la carta del mago, bisonte. Algunos de ustedes también están esperando lo que es una respuesta con el tema de trabajo, documentos, trámites legales o estudios. Puede ser que estás lidiando con un Aries o de repente puede ser tu jefe, tu profesor, tu coach, una persona que tiene lo que es un cargo alto. Esta persona puede ser de cabello negro, largo, quizás tiene canas. Alguno de ellos o de ellas tiene tatuaje, bisonte. Esta persona, cariño, si tú estás esperando algún tipo de documento, trámite legal, todavía va a tardar. ¿Por qué? Porque no da la cara, cariño. Y esta carta del costado tampoco da la cara, bisonte. Entonces, siento que todavía se retrasan muchas cosas en tu vida relacionado con respuestas
quizás a cambios, documentos, trámites, etcétera, etcétera. Bisonte, cuídate. Cuídate, cariño, porque a muchas personas les apesta tu brillo, tu triunfo, tus ganas de salir adelante. Bisonte, cuídate, Tauro. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.